Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a España, Europa, saludos a América, resto del mundo. Eh, es lunes 29 de octubre y son las 20:49 en la ciudad de Madrid, es decir, las 8:49 p.m. Y vamos a grabar la cuarta entrega de Teoría del Conocimiento. En la pasada entrega hablamos de Platón y hoy hablaremos de Aristóteles. El proyecto de Aristóteles podemos verlo de muchas formas y entre esas formas podemos verlo como un platonismo refinado. Un platonismo refinado. Aristóteles fue discípulo de Platón y no podemos verlo, como se hace muchas veces, como oponente de Platón. Aristóteles plantea que llevar a cabo el programa platónico, tal y como está concebido, es imposible. Pues el programa platónico, pues la búsqueda de la verdad, la búsqueda del principio único de todo, etc., ¿no? Entonces actúa como un revulsivo del programa platónico. Un programa sobre los fundamentos de la verdad no puede llevarse a cabo con las bases entre comillas, de Platón. Partiendo de las premisas platónicas, llegamos a unos nudos imposibles de deshacer, según Aristóteles. Aristóteles, bueno, así como Platón tenía su academia, Aristóteles funda un liceo. Recuerden que Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno. El dualismo entre lo sensible y lo no sensible, entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, ese dualismo platónico, es un problema, dice Aristóteles refiriéndose a Platón. Si uno de los ámbitos, bien sea el mundo sensible o el de las ideas, si uno de los ámbitos es totalmente independiente del otro, y para Platón, y Platón lo formula así, no podemos llegar a nada, dice Aristóteles. Si tenemos aquí las ideas y aquí lo sensible, y son dos cosas que no se intersectan, por decirlo así, que están totalmente separadas, que son independientes, en términos de teoría de conjunto, dos conjuntos totalmente independientes con probabilidad de intersección cero. Puesta la cosa así, ese dualismo es un problema, dice Aristóteles, repito, refiriéndose a Platón, porque uno de los ámbitos, o los dos ámbitos, son totalmente independientes el uno del otro. Dice Platón, ¿cómo se forma el mundo sensible a partir del mundo de las ideas? Respuesta, no se puede. De ahí el problema con Platón. Para Aristóteles no hay un mundo frente al cual estamos, de observadores, sino hay un mundo en el que estamos insertados. Estamos en el mundo. Observamos un mundo dentro del cual estamos. Para Aristóteles no se puede hablar de dos ámbitos. No puede haber un desdoblamiento, ni una superioridad de uno de los mundos. En este caso el de las ideas para Platón. La pregunta básica de Aristóteles es, ¿qué significa conocer?
Así como la pregunta básica para Tales de Mileto era ¿cuál es el arjé de la fisis? La pregunta básica para Aristóteles es ¿qué significa conocer? Aristóteles dice que para conocer hay un hecho ontológico previo. Y ese hecho ontológico previo es que hay una comunidad lingüística, es decir, que ya existen los lenguajes, las palabras, que sin ellos no podríamos conocer. Es decir, que la filosofía parte, para Aristóteles, de un hecho ontológico previo, es la existencia del lenguaje. El lenguaje o esta comunidad lingüística, dice Aristóteles, permite hacer inteligible y comunicable la verdad o la realidad. La realidad ha estado conceptualizándose para Aristóteles desde hace mucho tiempo. Cuando dije que hay un hecho ontológico previo, es decir, que en este caso es una comunidad lingüística y que esto hace inteligible y comunicable la realidad para Aristóteles, creo que dije Platón, es Aristóteles. No, la realidad, repito, ha estado conceptualizándose desde hace mucho tiempo. Los conceptos, dice Aristóteles, no son reflejos perfectos de la realidad. Perdón. Los conceptos, hablando de Aristóteles, no son reflejos perfectos de la realidad. Y esto se le podría cuestionar a Aristóteles. Aristóteles no le da primacía ontológica al mundo frente a la palabra. Y esto es importante. Aristóteles centra la necesidad de que haya un lenguaje y de hablar en un lenguaje que tenga como características que sea comunicable y asumible. Aristóteles no habla en el lenguaje de las matemáticas, como tal vez lo hace Platón, ¿no? Recuerden que Platón, una de las grandes influencias que tuvo, una fue de Sócrates y la otra de los pitagóricos, ¿no? Que decían que el arjé de la fisis era las matemáticas. Platón no habla del lenguaje de las matemáticas, sino que podríamos decir que lo amplía y dice que es necesario hablar el lenguaje de la ciencia. Para entender el mundo, dice Aristóteles, a veces digo Platón y Aristóteles, para entender el mundo, dice Aristóteles, este tiene que ser inteligible. Obviamente, si algo no es inteligible, no lo comprendemos. Aristóteles dice que la realidad se altera al volcarla al lenguaje. Esto lo sabemos desde siempre, ¿no? Quizás somos más conscientes de ello hoy en día, pero lo sabemos desde siempre. La realidad se altera al volcarla al lenguaje. De esto hablarán Sartre, Freud, Lacan, bueno. El inconsciente, decía Lacan, solo es cognoscible si posee la estructura de un lenguaje. Una cita de memoria y mal hecha, pero por ejemplo, ¿no? Entonces, la realidad se altera al volcarla al lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos, Aristóteles transita de unos parámetros, entre comillas,
a otros con lo que recibe de Platón y de los anteriores. Por ejemplo, en cuanto a lo matemático, que el mundo está formulado matemáticamente, Aristóteles a lo matemático lo reemplaza por lo probabilístico. Y esto es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo de los átomos, ¿no? Al principio se creía que un electrón poseía una ubicación. Al principio, cuando estaba el modelo de Rutherford y Bohr, que lo completó, ahora está el de Schrödinger, pero cuando estaba el modelo de Rutherford y Bohr, que lo complementó, ese modelo Rutherford-Bohr, se creía que los electrones ocupaban un lugar determinado dentro de un orbital, ¿no? Y ahí estaban siempre, ¿no? Entonces, luego se supo que los electrones pueden estar en cualquier parte del orbital y solamente podemos hablar de la probabilidad de que estén en un lugar X del orbital, pero no podemos saber 100%, o sea, no tenemos el 100% de seguridad de que esté en ese lugar, solamente tenemos la probabilidad de que esté en ese lugar o en otro. Entonces, muchos siglos antes, Aristóteles sustituyó lo matemático por lo probabilístico, cosa que hoy en día todavía no le hace gracia a mucha gente, ¿no? Muchísimos matemáticos desechan la probabilidad y sobre todo y la estadística como parte de la matemática, ¿no? La ignoran como parte de la matemática y hasta se ofenden, ¿no? Bueno, entonces de lo matemático a lo probabilístico. Y por otra parte, se hablaba de conocimiento antes de Aristóteles, el conocimiento. Para Aristóteles no hay conocimiento sino experiencia. Y lo vamos a ver con un ejemplo. No hay, o sea, matemático a probabilístico, conocimiento a experiencia. Esto de conocimiento a experiencia ya rompe con Platón, ¿no? Platón no va del mundo sensible, perdón, no va de las ideas al mundo sensible. Para Platón son compartimientos estancos, ¿no? Aunque lo que habite el mundo sensible tenga cierto grado de perfección respecto al mundo ideal. Hay una cosa muy importante en Platón, en Aristóteles, que es que de lo abstracto no se da conocimiento, no se nos da conocimiento, sino experiencia. De lo abstracto no se nos da conocimiento, sino experiencia. Y esta experiencia la conceptualizamos para producir conocimiento. Pero no se nos da conocimiento, sino experiencia. Y a partir de la experiencia, conceptualizándola, llegamos al conocimiento, algo con lo que no estaría de acuerdo Platón. Vamos a hacer un ejemplo. El fuego quema. ¿Eso es un conocimiento? Bueno, hoy en día sí, ¿no? Pero ¿cómo lo obtuvimos? Pues lo obtuvimos a través de la experiencia. Un día había fuego, la primera vez que hubo fuego, abstráiganse. Un día hubo un fuego, la primera vez que hubo fuego, y yo metí la mano y me quemé. ¿Eso quiere decir que el fuego quema? No, me quemé yo. Yo no sé si alguien más o algo más se puede quemar. Otro día, otra persona mete la mano y se quema. Otro día, un perro se acerca al fuego, se mete en el fuego y se quema. Un día metemos una hoja de papel y se vuelve ceniza, se quema, etcétera, etcétera. Tienen que ser muchas experiencias. Entonces, a través de esas experiencias, cuantas más mejor, en matemáticas diríamos n tiende a infinito el número de experimentos, en este caso experiencias, en el argot aristotélico.
Cuando el número de experiencias tiende a infinito, es decir, cuando hemos verificado 1001 veces que todo lo que metemos en el fuego se quema, entonces podemos llegar al conocimiento y llegamos a través de la experiencia de que el fuego quema. Entonces surge el concepto, pero a partir de la experiencia. Hay dos conceptos en realidad, fuego y quemar. Y el conocimiento sería el fuego quema. Bueno, para Aristóteles hay una codeterminación entre el concepto y la realidad. El concepto sería el fuego quema, un concepto complejo, no simple. Los simples son fuego y quemar. Concepto compuesto, no complejo. El fuego quema. ¿De dónde lo sacamos? De la realidad. Repito, para Aristóteles hay una codeterminación entre el concepto, el fuego quema, y la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que sí, que el fuego quema. Bueno, para Aristóteles también hay un ser que se da de diversas maneras. El ser es uno, pero se da de diversas maneras. Porque hay otras cosas que queman, no solo el fuego, pero no me quiero extender en el ejemplo. Aristóteles dice que necesitamos estoy tratando de encontrar el plural de una palabra. Aristóteles dice que necesitamos una saturación de predicados. Una saturación de predicados. Ya veremos un ejemplo. Para obtener definiciones saturadas. Ejemplo, si yo digo el gato es un animal, bueno, estoy predicando del gato que es un animal, pero es solamente un animal. Si yo digo el gato tiene 4 patas, estoy predicando del gato que tiene 4 patas y es un animal. Si digo el gato es un animal de 4 patas y es peludo, estoy predicando que es peludo también. Y así se le suman todos los predicados que uno consiga. Todos los predicados que se te ocurran y que tengan que ver con el gato, tú los predicas. Y saturas el predicado. Cuando el predicado está súper saturado, podemos decir que hay una definición. Podemos llegar a un conocimiento. Ahora, obviamente no es un conocimiento 100% cierto, porque, por ejemplo, en el caso del gato, estoy viendo a mi gata en este momento, se pueden predicar quizás infinitas cosas. El gato tiene estómago, el gato se limpia a sí mismo, bueno, etcétera, etcétera. Hay cosas de las que, bueno. Pero hay que saturar lo más posible los predicados para llegar a una definición. Y esto es muy interesante. Lo que dice, bueno, repasemos. De lo matemático a lo probabilístico, este es el camino de Aristóteles. Y del conocimiento, él recalca la experiencia. O sea, él abandona lo matemático para ir a lo probabilístico y el conocimiento para ir a la experiencia. O sea, la experiencia primero y se consigue el conocimiento después. Hay una pregunta que es clave en Aristóteles. Estoy con Aristóteles. No sé si he dicho Platón demasiadas veces, me disculpan, ¿sí? Es que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, para Aristóteles hay un primer motor inmóvil. ¿Y de dónde lo saca? Bueno, para que haya un primer motor inmóvil de la cosa de la que estoy hablando, tengo que poder predicar. Y aquí vienen las categorías aristotélicas, ¿no? Que no las voy a mencionar hoy.
Los predicados, eso sí, de las cosas, tienen que tener la máxima claridad. Y esto, entre otras formas, se consigue con la saturación de predicados. Todo, de todos modos, dice Aristóteles, remite a una causa. Todo tiene una causa. Importante. Este libro llamado La Metafísica de Aristóteles, que vemos por todas partes, no es un libro de Aristóteles. Es una reunión de un conjunto de textos de Aristóteles al que posteriormente se le llamó Metafísica de Aristóteles. Se cogieron una serie de textos, se agruparon y se imprimió un libro llamado Metafísica y se puso abajo Aristóteles. La palabra metafísica es posterior a Aristóteles y la reunión de textos también. Es importante saberlo. ¿Qué son las categorías aristotélicas? Son los predicados comunes del ser. Predicados comunes del ser, o sea, los predicados que hallamos en todos los seres. La oposición entre lo divino y lo suprasensible, o la relación, perdón, entre lo divino y lo suprasensible va para el video que viene. En cuanto al primer motor inmóvil, que también va para el video que viene, les adelanto que, bueno, para Aristóteles es la causa final del movimiento. Y el movimiento es importante. Es el primer motor inmóvil, lo que mueve todo sin moverse él mismo. Es Dios. Y Aristóteles llega a la existencia de un Dios único. Acuérdense que es antes de Cristo, no había religiones monoteístas. Llega a la existencia de un Dios único por la línea de la absoluta prioridad del acto sobre la potencia. Y de acto y potencia, un tema clave, hablaremos en el próximo video de teoría del conocimiento. Este ha sido muy breve, ha sido un brief. Gracias. Suscríbanse a mi canal si quieren y denle a la campanita para que yo les avise, para que les avisen cuando cuelgo otro video. Seguimos en contacto. Hasta luego.